96.5. A las 9:55 en el Sol de la Mañana tenemos con nosotros aquí a Elena Pérez, que es la secretaria de la Asociación de Trabajadoras del Hogar, y a Glenis de Jesús, que es la secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, a propósito del proyecto de ley, que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, sobre que no tengan uniforme y una serie de situaciones que tienen que ver con ella. Vamos a conversar ampliamente. Empezamos, María Elena. Antes de mi primera pregunta, opino sobre el tema. Este es un tema muy serio que no debe tomarse a la ligera. Así es. Porque estamos hablando de derechos fundamentales de seres humanos que actualmente trabajan como si fuese un régimen de esclavitud en pleno siglo XXI. Y esto tiene que ver con la producción económica, porque si queremos que muchas mujeres y hombres se mantengan en la actividad económica, no podemos dejar a los niños, el hogar solos. Por lo menos en este sistema en el que nos hemos acostumbrado, necesitamos alguien que nos asista. Y esa persona debe tener derechos. Eso hay que formalizarlo. Y esa persona a la vez, como entiende que su hija no puede cuidar a los hermanos más pequeños, envía a sus hijos a la escuela, que gracias a Dios está mejorando muchísimo la escuela pública, y a veces contrata en su sector una persona para que cuide a sus niños y cuide su hogar. Ese fenómeno se está dando. Entonces, antes de pasar a lo del uniforme, que ha sido lo del proyecto de ley recientemente, me gustaría que Elena Pérez, secretaria de la Asociación de Trabajadores del Hogar, nos hable de los derechos que están reclamando ustedes actualmente. Por ley tienen derecho, aunque no todas las empleadoras, los empleadores lo cumplan, vacaciones anualmente, el salario de Navidad, eso es por ley, eso hay que cumplirlo. Y descanso mínimo 9 horas entre un trabajo y otro. Eso es lo que dice la ley en República Dominicana. Pero ¿qué dice el convenio más reciente de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, con relación a las empleadas del hogar? Muy buenos días a todas y todos. Gracias por darnos la oportunidad de poder participar en este subprograma y hablar un poco sobre lo que es el convenio y también agregar un poco sobre la ley nacional, sobre el Código de Trabajo, que está desde el artículo 259 al 265, que también incluye lo que es excluyente porque hace un acápite aparte para lo que es el sector en vez de incluirlo con el conjunto globalmente, de todos los trabajadores, pero también Ajá. tiene lo que es permiso para estudiar, contiene también permiso para estudiar y también las visitas a médicos. Exacto, visitas a médicos y en Y caso vacaciones. de contagio directo de alguna enfermedad dentro del hogar le hace lo que es el pago también, la indemnización por completo. Un paréntesis previo a la pregunta válida de María Elena, y es la diferencia entre una trabajadora del hogar y una trabajadora o trabajador doméstico, que se usan indistintamente, Que son pero dos, parece son que dos es diferente. instituciones exacto. Pareciera que es diferente, pero realmente, o sea, en la etimología de doméstico, a nosotros no nos gusta utilizar la palabra doméstico porque viene de domesticar. Estamos ok. trabajando Correcto, lo que con ella seres dice, sí. humanos. Los trabajadores del hogar. Entonces son lo correcto animales. sería trabajadoras del hogar porque trabajan dentro O sea, del lo Pero del además- hogar es una pero además- adecuación a la Pero manera además- histórica como se le llama. Pero además Exacto. agrega que lo que está dentro del domo, que es de donde viene lo de doméstico, que domo viene de dominio Domo. de Dios, De dominio. el domo pertenece al dueño del domo. Exacto. Entonces el concepto de domesticación es peyorativo, es marginado, es Por eso del hogar. Por eso porque se tú no actualiza. perteneces al hogar ni al tú eres una persona que está ofreciendo Un Es un servicio. trabajo. un servicio. Es un Perfecto. Eres trabajadora de servicio del Contenido, hogar, ajá. ¿no? Ahora sí la Oigan pregunta, lo María que Elena. dice el diccionario de la Real Academia Española sobre la palabra domesticar. Reducir, acostumbrar a la vista y compañía del hombre, al animal fiero y salvaje. Sí, por eso, El perro. Salvaje. por eso No, y la animales vaca, domésticos. y- Por eso Hacer animales tratable a alguien que no lo es, moderar la pereza de carácter. Así Pero que trabajadoras eliminar del esa hogar, palabra. exacto. Trabajadoras del Continúas hogar. entonces la explicación de los derechos. Preferimos lo que es el término de trabajadoras del hogar. Entonces, el convenio 189 no es más que un piso mínimo de protección, el cual fue adoptado en la OIT en el 2011, ratificado por el país, por ambas cámaras, en el 2015 ya puesto en vigencia, y lo que trata es de establecer un piso mínimo, el establecimiento de un salario, la inclusión a la seguridad social, una jornada de trabajo, la regulación de las empresas o agencias de empleo,
Un contrato también hace protección a la trabajadora doméstica migrante, que desde su lugar de origen hacia el lugar de destino puedan tener un contrato por escrito, no solamente a la migrante, sino también a las nacionales, pero que puedan tener un contrato por escrito donde describan lo que son todas las tareas y funciones que va a realizar esa persona en ese hogar que va o condominio que va a trabajar. Ok, perfecto. A veces... No, a nivel Caterina, una pregunta. ¿Cuál es su parecer y a su vez si en algún momento previo a exponer el proyecto de ley le consultaron, le preguntaron cuál es su parecer respecto a esta iniciativa de ley del senador Sánchez, Gustavo Sánchez, diputado. Del diputado Sánchez, que busca que las trabajadoras del hogar no sean obligadas a vestir su uniforme, cual sea, en lugares ajenos al hogar precisamente? Bueno, muy interesante la pregunta que hace y muy importante a la vez, porque para nosotros el uniforme no es una de las prioridades del sector, es lo primero. No es una de las prioridades del sector porque el uniforme lo que hace es que identifica la labor que realiza la persona. Claro. Entonces, para nosotros es más discriminatorio la terminología doméstico que el uniforme. Así la es. no inclusión a la seguridad social es más discriminatorio que el uniforme. El no tener un establecimiento de un salario mínimo es más discriminatorio que el uniforme. Y puedo hacer un listado de muchísimas cosas que serían más discriminatorias. Sigue con el listado. Ustedes tienen propuestas. El tamaño de la habitación destinada. El tamaño de la habitación destinada. Para los que están preguntando de quién está hablando también, es Elena Pérez, secretaria de la Asociación de Trabajadoras del Hogar. Respondiendo a la pregunta de Anibelka, también el 20 de noviembre del año pasado, la presidenta de nuestra organización, la señora Victoria García, fue invitada a la Cámara de Diputados precisamente para que pudiéramos, las organizaciones representativas de las trabajadoras del hogar, ver lo que era el proyecto. Y en ese momento, la presidenta de la organización se presentó Victoria García. Se presentó a la Cámara de Diputados y hizo el planteamiento de nuestras demandas y precisamente hubo un debate sobre el tema. Eso fue en noviembre. 20 de noviembre del 2017. Del 2017. ¿Por qué nos gastamos debatiéndose esa bobería? Perdón, pero eso no fue una audiencia en el hemiciclo, eso fue una vista pública. Sí, con la Comisión de Trabajo. En la Comisión de Trabajo. Exacto. Una pregunta yo te voy a hacer. Bueno, una pregunta no. Decir algo. Pero discúlpame, José, la señora Victoria dio su parecer. ¿Y qué pasó? Y lo tomaron en cuenta. ¿Qué pasó? Ahí era que iba con eso. Al parecer no fue tomado en cuenta porque fue lo que pasa es que hay algo importante. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Todos los legisladores tenemos iniciativa de ley. Ahora, cuando esa iniciativa de ley se somete, el primer procedimiento de la Cámara, la primera parte del procedimiento es enviarla a la comisión. Hay más de 40 comisiones que son las que se encargan de decir si un proyecto es viable o no. Hacen un informe aprobándolo, positivo o negativo, sobre las iniciativas de ley. Cuando Gustavo somete eso, por eso la llaman, porque tiene que opinar, por eso la llaman para que opine. Yo decía en la Cámara, primero yo empecé con el tema de doméstica, que yo públicamente dije que no se le puede llamar así, y segundo con el tema de que eso se podía hacer mediante resolución, eso no ameritaba una ley. Ahora, yo lo que considero es que lo que está planteando Gustavo y las reivindicaciones que ustedes sostienen no son contradictorias. De hecho, el aumento de los trabajadores de servicio del hogar es una expresión del crecimiento de la economía. La clase media no uniforma a sus trabajadores. Quien hace eso es un segmento muy reducido de los ricos tradicionales. No es absoluto, porque la clase media uniforma también. Yo hablo siempre que hablo de promedio y de estadística. Yo no puedo hablar por una persona. La clase media no lo hace porque la clase media viene de abajo. Me explico, no lo hace, no te asigna un rol en el hogar. La clase media lo que quiere es que alguien le ayude a cuidar a sus niños. Familia de uno. Me explico, entonces quien hace eso es una franja minoría de los ricos tradicionales
que te segmentan dentro de tu casa. Pero entonces, ¿qué tú planteas? Yo lo que creo es que no es contradictorio el proyecto. Y como ese proyecto, a solicitud nuestra, porque nosotros pedimos que hicieran una encuesta a ustedes. Esa fue la petición. Pero, o Que sea, se tú conoces la gaste demanda más de ellos. Claro, porque lo que yo quiero es que se integre lo que ella está diciendo a la propuesta de Gustavo, porque no son contradictorios. Pero, Eso, ¿sí te porque parece? podemos sacar un proyecto Pero te de ley parece integral. indigno que una persona No me trabaje vería, uniformado. José. No, es que no es el trabajo, es que la llevan a los malls. Voy si ella está cuidando un niño. Perdón, Y va- la propuesta Eso concreta que no usted... importa, José, ella eso no le Mira, tu preocupa. derecha La es- ley Hagan lo puede que avergonzarse La ustedes de propuesta trabajar. concreta que ustedes tienen en función no solamente del asunto del uniforme, sino de todo esto que tú planteaste. Por ejemplo, ¿cuál es el salario mínimo que ustedes plantean? ¿Cuáles son las otras reivindicaciones que deben ser incluidas en esa ley o en otra ley? Bueno, precisamente eso es lo que nosotros aspiramos, a que desde el Congreso se pueda establecer una ley especial sobre lo, Yo estoy de sobre lo acuerdo. que Ok. es el sector. Y esa es mi propuesta. Sobre lo que es el sector. Y dentro de la demanda está la inclusión a la seguridad social, Correcto. el establecimiento de un salario mínimo. Con relación a lo que es el salario mínimo, ya eso debe ser bajo un estudio, porque no solamente es establecer un salario, sino también categorizarlo. Y siempre Sí. pongo como ejemplo el sector de la construcción, Claro. que tiene varias categorías de salario con Dependiendo de lo que relación haces. según a las funciones que realiza el trabajador. Entonces, que así mismo sea con las trabajadoras del hogar. Glenny, tú no has expresado a Posición, propósito de Glenny. esto, sí. Glenis de Jesús, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadoras Mira, se Domésticas. parece a la vicepresidenta de Costa Rica. Adelante. Buenos días. Siguiendo la compañera Elena, nuestro problema del tema del uniforme no es algo que verdaderamente en sí molesta mucho a la trabajadora doméstica. ¿Por qué? Porque una trabajadora del hogar con un uniforme, trabajando, todo el mundo la conoce. Y cuando tú tienes un uniforme, te identifica. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros no tenemos un salario mínimo, nosotros no tenemos Exacto. riesgo laboral, nosotros no tenemos maternidad. Seguro. Y las trabajadoras Seguro de salud. la trabajadora del hogar, lo más que necesitan es derecho a la maternidad. ¿Por qué? Porque tenemos un hijo en donde cuando salimos del hogar, cuando estamos embarazadas, tenemos que irnos a la Eso es casa, dramático. buscar a otra persona. En ocasiones nos piden a nosotros mismos que busquemos una persona para que vaya a cubrir nuestro trabajo. Y a veces hasta perdemos el trabajo. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que ver. Entonces, si verdaderamente la iniciativa de la ley especial incluyera en el tapete la maternidad, incluyera la seguridad social y el riesgo laboral que pasamos. ¿Por qué? Porque tenemos que salir de nuestros hogares sumamente temprano, en la madrugada, porque nos exigen llegar antes de que los niños salgan al colegio, porque tenemos que arreglarlo y prepararlo. Y un niño va al colegio a las 7 de la mañana y a las 7:30. Yo, que vengo de Villa Altagracia, tendría que salir a las 5 de la mañana Sí. para poder llegar al lugar donde yo Con los trabajo. riesgos de la seguridad. Corriendo todos los con riesgos. sí, Entonces, el no se está sistema de incluyendo. transportes. tiene Mira, razón. qué bueno que ustedes, que exista la asociación, que Dime ustedes la- estén tan claros, tan claras en lo que son Los sus diputados. prioridades. Porque hay tantas cosas. El otro día aquí, en una discusión que tuvimos, fue que salió a la luz que legalmente el patrón no tiene obligación cuando... De prestaciones. el asunto de las prestaciones, que yo estaba convencido de Yo que era también así, creía que había porque algo. siempre en mi familia, no solamente yo en mi familia, siempre lo hemos hecho así. Pero quizás es bueno dos cosas. Primero, recordar de dónde viene el trabajo en el hogar, que luego se llamó trabajo, antes se llamó trabajo doméstico, y que antes del trabajo doméstico tenía acepciones mucho más peyorativas. Servidumbre. Cosas terribles. No, ese pero bonito. Viene venía del no solamente viene del No, pero viene del esclavitud. pero no solamente del nombre, sino de dónde viene lo que es trabajo del hogar. Hay que irse a los 60 y antes, cuando la gente más pudiente recogía a esa muchachita pobrecita que estaba prácticamente pasando criada. hambre de un La campo, famosa la crianza. traía y casi le entregaban la niña. Sí. De ahí es que se viene. Entonces, me parece muy bien lo que se está Un haciendo familiar aquí, del campo. porque habría que preguntar, y estoy preguntando hasta qué punto este asunto de los uniformes tiene que ver más con el prejuicio de los que hacen la propuesta que con ustedes y con el resto de la población. Porque si mañana aquí se decide que los comentaristas de Sol
vengamos con un chaleco, a mí me parece de lo más bien. El ministro de Obras Públicas anda con su camisa Obras Públicas, Manuel Estrella, el Grupo Estrella anda con su camisa con mucho orgullo. Y ustedes tienen que andar, cuando les toque andar con su uniforme, por razones obvias, andar, y qué bueno que andan con todo el orgullo del mundo, porque es un trabajo no solo digno, sino de una utilidad y una función social primaria, porque ustedes crían nuestros hijos. Adelante. Entonces, ¿hasta qué punto el prejuicio más que de ustedes es de los que proponen? Porque ¿qué ustedes creen de que para ser una nana, que es más fácil para ustedes tener su buen uniforme y cuidar a esos niños? ¿Hasta qué punto el elemento prejuicio? Es que el elemento del uniforme no puede ser una vergüenza, no solamente para la trabajadora del hogar, sino para ningún trabajador. Claro, porque entonces podemos decir que si un médico sale a la calle con su vestimenta, entonces le vamos a quitar el uniforme. Vamos a decir aquí algo que se discutió allá. El problema no es el uniforme. El uniforme es una expresión de la sociedad industrial para estandarizar los procesos. El problema no es el uniforme, es el tipo de uniforme. No es que ella no tenga una ropa específica para trabajar, es esa. Es ese tipo de ropa. O sea, no es cualquier uniforme. No es el uniforme. Es ese uniforme que la estigmatiza. Bueno, pero ese es otra cosa que le voy a decir a ustedes. Todo el mundo que habla. Otra cosa que le voy a decir a ustedes. Yo saludo todo lo que ustedes están reivindicando y yo lo aplico en mi casa. Ahora le voy a decir algo. La figura del trabajador de servicio en el hogar es estratificado. En economía eso significa que son bienes elásticos. ¿Qué significa eso? Que si el paquete de responsabilidad es muy grande, yo lo que hago es que lo sustituyo. Es accesorio. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo es tratando de mejorar mi calidad de vida. Pero si esa mejoría de calidad de vida afecta mi nivel de ingreso, porque yo tengo que asumir una responsabilidad, porque lo que piensa el legislador, y esto es muy duro lo que voy a decir, es que el paquete de ingresos, de prestaciones laborales de un trabajador de servicio del hogar se compensa con el consumo que tiene el trabajador dentro del hogar. Ustedes están claros con eso, ¿verdad? O sea, el consumo que ustedes tienen dentro de la casa se computa como parte de su paquete de prestaciones laborales y de ingresos. Y eso es muy difícil, pero eso es una realidad y tienen que considerar la elasticidad. Vamos a escuchar a ver qué piensan ustedes de eso. Qué bueno que la Luz tocó ese tema, porque el Código de Trabajo establece que el 50% del salario es pagado en especies. Míralo ahí. El 50%. El 50%. El otro 50% y acumula prestaciones. Exacto, pero hay un tema con relación a eso. Cuando vamos al Ministerio de Trabajo, por ejemplo, y una trabajadora gana 4,000, 6,000 o 8,000 pesos, se le calculan sus prestaciones en base a esos 8,000 y no se toma en cuenta que el 50% en especie debería ser entonces 16,000, que me deberían hacer una evaluación. Exactamente. Porque el código es muy claro. Entonces, esa es la primera parte. Entonces, para nosotros el tema del uniforme realmente no, sí es parte. O sea, no es lo prioritario. Es parte de lo que es el conglomerado, pero no es lo prioritario. Ahora, yo creo que lo... Perdón, Aníbal que tenía una... lo primero es que estoy, si no 100, 90% de acuerdo al menos con sus planteamientos, no porque estén aquí, sino porque en su momento así lo he expresado. Por ejemplo, el elemento... Yo vivo en un apartamento, yo quisiera que la persona que está en casa tuviera, por ejemplo, una habitación mejor, por lo menos más amplia. Ahora, yo no tengo manera humana de hacerlo, porque en este país eso no se regula y la habitación destinada para la persona que hace el servicio del hogar es, en sentido general, sumamente pequeña. Y yo sé que la OIT contempla eso en sus normativas generales, el espacio físico mínimo para descansar, y que aquí nadie lo toma en cuenta. Pero les hago la siguiente pregunta. Independientemente de que yo estoy de acuerdo con más salario y con mejores condiciones generales de trabajo, resulta que la persona que rinde, que te da esa asistencia en el hogar, yo como jefa, tú como jefa, se supone que no es una labor con un fin de lucro.
Entiéndase, tú no rindes servicios en una empresa que tiene ganancias y que eso es muy medible. Tú rindes servicios en un escenario familiar. Entonces, el espíritu del legislador en su momento era, no, es que esto no hay lucro, y como no hay lucro, no hay beneficios particulares, y al momento de las prestaciones, entonces, yo no tengo ese recurso. Mi planteamiento es, no temen ustedes que de incorporarse ese paquete, justo por cierto, Pierden muchas subempleo. simple y llanamente la gente diga, pues no voy a tener personas en la casa, y esa fuente de empleo desaparezca, como ocurre en los países ricos Elena Pérez, o en los países más avanzados de la que Asociación de nosotros. Trabajadoras del Hogar, finalmente. Ok, muy buena la pregunta, Anibelka, pero nosotros creemos firmemente que el bienestar mío no puede depender del sacrificio de otro ser humano. Me doy a entender. Nosotros tenemos muy claro que sí, que hay una clase media y una clase trabajadora que también contrata los servicios de otra trabajadora para que le cuide a los niños, para que haga la asista fundamentalmente. Entonces estamos hablando de una trabajadora contratando a otra trabajadora. Entonces también debemos exigirle al Estado Dominicano o al gobierno que haga política pública clara en materia de lo que es guarderías infantiles, donde puedan llevar a sus hijos a que lo cuiden sin tener la preocupación. Correcto. Y que el apoyo se le dé a la gente que trabaja y no a los vagos. Bueno, finalmente ya. Voy a opinar ahora brevemente. Agradecerle al diputado Gustavo Sánchez que haya puesto este tema en la palestra, pero decirle, luego de escuchar a Elena Pérez, que se fue por las ramas. O sea, el tema no es el uniforme, eso se descarta. Y podría considerarse casi un insulto. Yo opino que es casi un insulto hablar de regular del uso del uniforme cuando aún no se ha definido salario mínimo, la seguridad social y otros reclamos que tienen ellos. Así que, diputado, por favor, escuche a Elena Pérez y al sector que representa y agregue para que pueda completar. Gracias a Elena Pérez, secretaria de la Asociación de Trabajadoras del Hogar, y a Glenis de Jesús, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, y ojalá esto sirva. Mira, vuelve tú y dice doméstica. Eso en la mente. Oye, ella que debe cambiarla, pero así que se llama el sindicato de ella. No cambia luego, Glenn. Ella lo van a cambiar, pero así que se llama. Entonces, lo que esperamos que Gustavo... ¿Ustedes le pusieron ese nombre? Ese es otro sector, es otra agrupación, dos organizaciones. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Oye, yo tengo la pregunta más difícil, pero como ya ustedes saben... No, lo que pasa es que ya no tenemos que ir, lo que esperamos es que... Esta es difícil la que lleva. Ponla, Melton, espérate. Que incluyan en el proyecto de ley, Gustavo, que el patrón de la casa o el hijo de la casa que le proponga servicios sexuales puedan ellas someterlo a la justicia sin peligrar su cargo. ¡Cambio fuera, Mauri!